Hoy vamos a hablar de la independencia de la India y el fenómeno de la partición. La independencia de la India, toda la campaña fue suspendida durante la Segunda Guerra Mundial. Gandhi le había escrito una carta a Churchill diciéndole que no tiene honor quien ataca a un enemigo en peligro, que mientras Inglaterra estuviera en su hora aciaga, en el momento más terrible de la historia, sola defendiendo a Europa contra los nazis antes de la entrada de los Estados Unidos a la guerra, y cuando la guerra relámpago ya había acorralado a todos los ejércitos aliados, la India suspendería la campaña de la independencia, y la suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue una lección histórica igualmente maravillosa. Entonces, además desde otro punto de vista también era una cosa tremendamente astuta, porque es que si hubieran ganado los nazis no hay sujeto. De eso no se había podido sacar nada, nadie hubiera podido sacar nada de eso tampoco. Entonces, para la campaña de independencia. Y cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, quedan las cosas claritas. Inglaterra queda del bando de los vencedores, terriblemente maltrecha y estremecida, pero del bando de los vencedores las cosas quedan claras. Entonces, bueno, ahora sí en qué íbamos, y entonces arrancan otra vez. Ya en ese momento es un tironcito nomás, ya es un solo envión, porque ya está hecho todo, ya se hizo la marcha de la sal, el boicot de las manufacturas inglesas, ya se hicieron todas las marchas, ya se sentó el precedente de que la civilización era de la India, y que la reacción de los británicos frente a la nobleza, el enaltecimiento y la magnanimidad del alma de los hindúes había sido la violencia. Entonces ya todo lo que el mundo tenía que ver y la lección histórica que se tenía que dar ya se había dado, por un lado. Y por el otro lado, Inglaterra estaba exhausta, había quedado tan supremamente destruida en la Segunda Guerra Mundial, había sido tan grande su sacrificio, tan terrible su hora de horror, que realmente, por mucho que le doliera y por mucho que algunos se opusieran, incluido Churchill, por mucho que intentaran, ya no tenían realmente con qué asegurar el imperio, ya no tenían la fuerza para oponerse a una decisión tan supremamente inquebrantable como la que habían demostrado los pueblos habitantes de la India, de independizarse. Entonces, ahí ya la cosa se va a desarrollar en términos muy, digamos, de llegar a un punto de independencia. Eso es como la última fase de toda la lucha. Ahí ya Gandhi había ganado, es decir, ya cuando entramos en la segunda parte, eso ya está ganado. Vamos a ver es cómo se hace, vamos a desarrollar ahí los términos, a ver cómo es que se va a hacer. Pero lo que se quería demostrar ya se demostró. Y Churchill, que hubiera podido ser, digamos, un personaje que hubiera puesto muchísimos problemas para la independencia, ya no estaba gobernando. Porque cuando Churchill gana la guerra, llaman a elecciones y pierde las elecciones, porque los ingleses han decidido que el hombre que los llevó a la victoria durante la guerra no será el hombre que los gobierne en la paz, porque en la paz van a necesitar es un personaje de espíritu reconciliador, que no era Churchill. En la guerra necesitaban a un guerrero, en la paz a un reconciliador. Entonces Inglaterra necesita reconciliarse, Inglaterra necesita crear el Estado benefactor, porque después de un sacrificio tan absolutamente aterrador como el que se les había pedido durante la Segunda Guerra Mundial, algo tenía que dárseles a cambio, lo suficientemente importante para que hubiera valido la pena tanto sacrificio. Entonces lo que les dan en retorno por haberles pedido las cosas que les pidieron, por todo la sangre, el sudor y las lágrimas, es el Estado benefactor, la seguridad social desde la cuna hasta la tumba. Inglaterra está montando el Estado benefactor, está reconciliándose por dentro, está reconstruyéndose como sociedad. Ya no es el arrogante imperio que podía gobernar el mundo allende los mares. Ya no quedan ni siquiera orgullosos soldados británicos, han muerto demasiados en la guerra. Entonces ahora Luis Mountbatten, asume el virreinato de la India como una figura llamada a protagonizar y a pactar la independencia. Es como el trato ya.
Él será el último virrey de la India, y cuando se está posesionando le está diciendo, cuando llega a la India dice que él, ese honor de ser recibido como el virrey de la India, será el último de los británicos en recibirlo y en poder decir que lo vivió. Y empieza, dice, bueno, entonces, pues hablemos. Y hablemos a ver cómo es que se van a ir, se van a dar media vuelta, se van a ir caminando de la India, como Gandhi les aseguró que iban a hacer alguna vez. Entonces Gandhi decía, bueno, yo ya no dudo de que la independencia se va a lograr. Lo que me preocupa es la forma que va a tener esa independencia. Esa es la parte que no me queda todavía clara, y ahí es donde estoy como realmente confundido. Sé que ya somos libres, lo somos, ya no hay ninguna duda sobre eso. ¿Qué característica va a tener nuestra libertad? ¿Cuál va a ser nuestra forma en el futuro? Eso es lo que realmente me desvela. Hay una ley en el colonialismo, y es que cuando se produce la descolonización, durante el proceso de descolonización o de independencia, en el cual un pueblo nace sobre la independencia de otro, hay un enemigo común, y todo el mundo está de acuerdo en ese enemigo común. Pero una vez que se logra la independencia o la descolonización, o como quiera que se le llame al mismo fenómeno, que es nacer a partir de la libertad frente a un país invasor, hay el problema de que toda la gente que tenía un enemigo común y un objetivo común ya no tiene nada en común. Entonces empiezan a darse enfrentamientos que varían según las diferencias de los pueblos, pero que llevan al mecanismo de la guerra civil. Por eso, inmediatamente después de las independencias vienen las guerras civiles, y de eso no se ha exceptuado nadie. En América Latina hay cualquier cantidad de guerras civiles en el siglo XIX, nosotros la tuvimos entre federalistas y centralistas, los norteamericanos la van a tener no inmediatamente después, pero al ratico, entre el sur y el norte, los argentinos, que fueron los primeros en independizarse, las tuvieron de una vez en 1813, cuando se independizaron, 1812, cuando logran la independencia en 1812, ahí empiezan las guerras civiles. En África, las guerras civiles empiezan después de la descolonización. En la India va a pasar lo mismo. Pero entonces no es el enfrentamiento entre dos proyectos políticos, sino es el enfrentamiento entre dos grupos religiosos, los hindúes y los pakistaníes. Los musulmanes empiezan a plantear la necesidad de un Estado musulmán. Temen que la independencia de la India los vaya a tratar como una minoría y los vaya a deprivar de derechos y los vaya a someter. Dicen que ellos no quieren pasar de la subdominación inglesa a la dominación hindú, y como ellos estuvieron apoyados en los ingleses siempre se apoyan en un grupo contra otro. Entonces durante mucho tiempo se apoyaron los musulmanes contra los hindúes, porque esa es la característica del colonialismo. Esto de dividir y triunfarás, pues de todas maneras Maquiavelo es europeo, no le puedo olvidar a uno eso. Y esta estrategia la utilizaron en todas partes, desde las tribus aztecas que Cortés dividió, hasta las tribus incas, todas han sufrido ese fenómeno de apoyar a un grupo contra otro. Entonces los musulmanes están pidiendo un Estado independiente. Ese pedido está encabezado por un hombre llamado Ali Jinnah. Ali Jinnah, que es el forjador del Estado de Pakistán, es un personaje que tiene, digamos, dificultades muy grandes para relacionarse con Gandhi y Gandhi para relacionarse con él. Gandhi lo llamaba el hombre con un problema para cada solución. Decía que era bien complicado negociar con él porque bloqueaba las cosas, siempre bloqueaba las cosas. Aquí hay una paradoja de la historia. Jinnah va a plantear la partición como condición de surgimiento de la nueva India. Y aquí pasa una cosa muy grave. Se supone que la partición se hace para impedir la guerra civil, pero la partición va a generar la guerra civil. Gandhi considera que la partición de la India es una fatalidad de lo peor que pueda pasar, porque alborotar los odios entre hindúes y musulmanes va a llevar a ríos de sangre que no se van a poder contener y que van a llenar de odio los corazones de un pueblo que se ha llenado de paz, de dignidad y amor para independizarse. El mismo trabajo que él considera que fue tan importante para llevar a la independencia se puede voltear en el momento en que las personas sientan odio. Digamos, el odio
que va a implicar el enfrentamiento entre hindúes y musulmanes es lo que más le preocupa a Gandhi, el odio en los corazones. Porque cuando se prenden esas semillas de odio son muy difíciles de arrancar y muy difíciles de cambiar, y eso era lo que a él le preocupaba más que nada. Pero las fuerzas se van polarizando. Jinnah no va a admitir otra posibilidad. Y es más, Jinnah va a morir al poco tiempo. Jinnah estaba gravemente enfermo cuando se dieron todas las circunstancias de la partición, y como en esas cosas de la historia, si de pronto la partición se plantea o se pospone más tarde, a lo mejor no se hace, porque ya muerto Jinnah de pronto ya no hubiera tenido esa capacidad de liderazgo que él tenía. Pero él estuvo ahí, él partió la India y luego él murió. Entonces la India se va hacia la partición, y la partición implica arrancarle un pedazo del corazón a la India, que es toda la parte del norte, que fue el imperio del antiguo reino mogol y el último de los florecimientos de los reinos de la India antes de la llegada de los británicos. Entonces nadie se pone de acuerdo en cómo se va a dar esta partición, porque es muy difícil, que si por el río, que si por la montaña, que si por este lado, que si por este otro, y nadie sabe cómo se va a hacer eso. Entonces se toma una decisión, y es que vengan 3 ingleses que nunca hayan visto la India y la partan a pinochito, es decir, sin conocimiento de causa, para que lo que resulte lo respeten ambos, porque ninguno de los dos ha decidido exactamente de qué manera se va a partir la India. Y esto va a quedar como quede, y eso es lo que vamos a ver después. La partición de la India va a generar una gran cantidad de heridas que todavía no se han podido sanar. La partición de la India le va a producir a Gandhi una zozobra en el corazón terrible, y le va a costar la vida además. Y además de eso, la partición de la India va a romper unidades históricas que durante milenios y durante siglos se habían respetado, y ahora se van a trenzar en grandes enfrentamientos. Gandhi quería 3 cosas: la independencia de la India, la abolición o por lo menos la modificación sustancial en el sistema de castas, porque siempre consideró que si su lucha era por la igualdad, la desigualdad frente a los intocables no era tolerable en la nueva India. Tampoco la desigualdad frente a las mujeres, luchó por eso muchísimo. Y quería una sola India. Decía que los musulmanes y los hindúes son los 2 ojos de la India. Entonces él se opuso a eso con todas sus fuerzas, pero en ese momento se dan dando polarizaciones tanto entre los musulmanes como entre los hindúes, y también empiezan a aparecer en las filas. Ahí hay muchas divergencias, porque ya viene el tiempo de formar el país. Entonces hay quienes quieren un país industrializado, occidental, moderno. Gandhi dice que eso hay que tomarlo con beneficio de inventario, porque importar las miserias de Occidente tampoco haría más grande a la India. Entonces, cuando él empezó a reconstruir todo el tejido social a partir de la artesanía, se da cuenta que soluciones que a la India la pueden devolver a sus cauces históricos no necesariamente pasan por el mundo industrial. Él no consideraba que Occidente fuera la panacea, ni hubiera encontrado la solución a los grandes problemas de la vida. Entonces él dice, eso hay que tomarlo despacito, porque hay cosas que nos pueden servir, pero hay cosas que nos arruinan. Pero hay toda una tendencia, de todas maneras, modernizante. Hay todas las preguntas de cuando se va a hacer un país. Gandhi tiene una posición muy clara frente a todo esto. Entonces, en un momento dado, se desatan las oleadas de violencia más terribles, primero en Calcuta, pero de violencia
esto es que se desatan los odios y llegan los trenes cargados de gente muerta que han matado en el camino, hay emboscadas, hay enfrentamientos, hay un desplazamiento de pueblos gigantescos porque 12 millones de personas se van a estar movilizando en ese año. Toda la gente que está al sur de la India y que es musulmana va a empezar a emigrar hacia el norte. Y toda la gente que está al norte de la India y que es hindú y que correspondería al territorio de Pakistán va a empezar a emigrar hacia el sur. Entonces, mientras nos cambiamos de vuelta, ahí hay 12 millones de personas movilizándose de un lado para el otro, y en esa movilización se dan enfrentamientos durísimos. Entonces, cada vez que esos enfrentamientos se daban, Gandhi ayunaba, y ayunaba, y ayunaba. Y en el primer ayuno logra parar la violencia en Calcuta por la presión moral que su ayuno ejerce sobre la conciencia de su pueblo. Y así, ya ver, y me les muero, mejor dicho. Entonces decían, no, yo soy capaz de cargar con los crímenes tan horribles que he cometido, decían algunos, pero no con la conciencia del alma del Mahatma. Entonces paraba la violencia. Pero era una dinámica muy compleja, esa guerra civil va a ser pavorosa, es un año, pero es un año gravísimo. Y después hay un momento en que la violencia se ha desatado con tales características, que ha sido una manera tan terrible, que Gandhi dice, mire, yo estoy dispuesto a hacer absolutamente lo que sea por evitar esta violencia y por evitar la partición. Si para evitar la partición habría que darle el gobierno a los musulmanes, pues le damos el gobierno a los musulmanes. Pero aquí no puede haber partición porque la partición va a generar una cantidad de problemas que no vamos a poder solucionar en el futuro. Entonces, él toma la determinación más radical, es hablar con los musulmanes, pactar con ellos y si quieren que gobiernen, pero que la India se mantenga unida dentro de todos sus límites históricos. Cuando toma esa decisión, y al día ya lo va a hacer al día siguiente, esa tarde, cuando estaba recibiendo la gente que iba a saludarlo y que iba a orar con él, un hombre de la casta brahmin, disfrazado en ese momento, se cuela entre la multitud y lo asesina. Y mata al alma más grande del siglo XX. Asesina al hombre más maravilloso que dio el siglo XX, y el siguiente, porque nos tocaron dos en ese siglo, que sería Martin Luther King, tomando todas las experiencias y las lecciones del Mahatma para el sur de los Estados Unidos, también sería asesinado. Perseguidos por el odio y la intolerancia, mueren estos hombres de alma grande. El asesinato de Gandhi es una cosa tan terrible y sacude la conciencia del pueblo de tal manera que para la guerra civil, de una, por vergüenza total, porque nadie puede creer que algo así haya pasado, que de sus propias manos haya salido el asesino del Mahatma. Entonces en ese momento ellos se quedan paralizados por la noticia y empieza a parar la violencia en todos lados, pero ya las condiciones están dadas, ya la partición va a ser inevitable en ese momento, y el Mahatma ha sido asesinado, y queda en la leyenda de las posibilidades de la conciencia humana, de hasta dónde se puede transformar el corazón de las personas con alguien que sea capaz de entender las fuerzas políticas, históricas, afectivas y espirituales que mueven el universo. Después Albert Einstein diría de él, las generaciones futuras no podrán concebir que un hombre así alguna vez haya habitado el planeta Tierra. Después quedará en la leyenda que un hombre así, de carne y hueso, con su palito y su trapito, haya atravesado un universo tan supremamente convulsionado y un siglo tan violento como fue el siglo XX. Entonces, ahora, el Día de la Independencia, que fue el 15 de abril de 1947, decían los astros que era el peor día del mundo, pero no hubo manera de modificarlo. Los ingleses no modifican sus calendarios, y en esta noche de la libertad narran cómo es que se están dando toda la cantidad de circunstancias que están confabulándose para el momento de la partición. Entonces la partición
Todo esto, digamos, es terriblemente doloroso porque cuesta el asesinato de Gandhi, cuesta casi 1 millón de personas muertas en esa guerra civil breve, pero muy sangrienta, porque con estos tamaños de población donde se enojen, eso es muy bravo. Entonces, imagínese usted que ellos en ese momento eran 450 millones de habitantes, donde, mejor dicho, que se pongan bravos 2 con 2. Eso es muy grave ahí. Entonces, en este momento la India marcha hacia la partición, y la partición, los, digamos, hindúes y musulmanes se ponen de acuerdo en que la hagan 3 ingleses, como mejor les parezca, digamos, de una manera arbitraria, para que no haya ningún peso en la decisión, ni de unos ni de otros, y nadie pueda echarse la culpa entre sí de la partición. Ese es como el papel que le piden a los ingleses, y realmente los ingleses ahí están, digamos, ese es como el papel que hacen, el garantizar una partición que ellos tampoco estaban interesados en hacer, pero la fuerza de las circunstancias no dejó otra salida. Esa partición quedó... Quedaron las ambulancias en una parte y los hospitales en la otra. Quedaron las estaciones de policía en un lado y las radiopatrullas en la otra. Eso además quedó partido en 2 países. Pakistán se convierte en 2 países. Un país oriental y un país occidental. El Pakistán occidental es lo que hoy llamamos el Estado de Pakistán. Y el Pakistán oriental es el que más adelante, cuando se independice también, se va a llamar Bangladesh, lo que hoy llamamos Bangladesh. Entonces, esos son 2 Pakistanes y se supone que son un solo estado, pero están separados por 1.200 kilómetros de territorio de la India. Entonces, hágame el favor, esto es como si la Guajira gobernara la Amazonía y lo que hay de territorio entre uno y otro no fuera un mismo país. Entonces, hágame el favor, mándame el fax, la postalita, la orden, mándeme, gobiérneme así, cóbreme los impuestos, nómbreme maestros, págueme nóminas. ¿Cómo construir un estado y cómo hacer viable un estado que queda a 1.200 kilómetros por entre otro país de otro estado que es la segunda parte? Eso queda muy chistoso. Eso no se va a poder sostener. Y como no se va a poder sostener, entonces por eso es que se va a producir la guerra de Bangladesh tiempo después por la independencia. Entonces, el Estado de Pakistán se crea. País de luz puros, son una serie de territorios también reivindicados como un acróstico, digamos, hay toda una simbología. Pero entonces, el país de Pakistán es un Estado de todas maneras de un fundamento teológico, porque el argumento era que religiosamente ellos no podían vivir bajo el mundo de los hindúes porque no consideraban que hubiera garantías para sus derechos. Lo cual además es todo esto es muy paradójico, porque si hay alguna doctrina que es capaz de asimilar absolutamente cualquier forma religiosa, es el hinduismo. Entonces, si hubiera sido un estado laico, pues no habría necesidad de crearlo, porque entonces no estamos trabajando sobre el esquema de la religión. Entonces, el nacimiento, de hecho, es un acto teológico, el nacimiento del Pakistán, y es un acto teológico islámico, musulmán. Entonces, aquí queda de la siguiente manera: la Cachemira, que era, pues, digamos, la época, el esplendor del tiempo de los mogoles, tiene una fuerte concentración de población pakistaní, pero también hindú y también china, para que aquí el problema sea grande. Entonces, desde el punto de vista de los hindúes, la Cachemira era el lugar donde Shiva le había revelado a su esposa Parvati en la gruta que va hacia el camino del secreto de la inmortalidad. Y desde el punto de vista de los musulmanes es el lugar donde el gran imperio mogol encontraba los descansos del verano en la suave Cachemira. Entonces, unos y otros tienen reivindicaciones históricas de un profundo imaginario que coinciden con la Cachemira. La Cachemira quería ser independiente, pero el ejército pakistaní invadió la Cachemira inmediatamente después de la partición. Entonces, el ejército hindú invadió la Cachemira para poder sacar al ejército pakistaní y lo sacó de allá. Pero la Cachemira quedó bajo la protección de los hindúes, quedó formando parte de la India. Hoy por hoy, la India no la suelta, no la va a soltar, y los pakistaníes reclaman más o menos la mitad de la Cachemira como suya, porque mucha población de ahí es islámica.
Los chinos también han estado en esta reclamación y en un momento dado dijeron que ellos eran hermanos de los hindúes y que los chinos eran bye bye con los hindúes, eran hermanos de los hindúes y entonces los hindúes retiraron las tropas que tenían del lado chino de la Cachemira porque los otros salían con banderitas diciendo que eran hermanos, entonces los otros llegaron y ¡pin! Metieron las tropas y les quitaron un pedazo de territorio ahí que porque era chino, así rápidamente, 1, 2, 3. Entonces, esto es un problema de nunca acabar, porque nadie se pone de acuerdo, y mientras no se ponen de acuerdo, la preciosa Cachemira, con sus hermosos ríos, con su clima suave y precioso, con su azafrán, con sus cabras que producen el cachemir, y con todas las características paradisíacas con las cuales se hizo en ese umbral del Himalaya, arde. La Cachemira arde todavía y eso no se ha solucionado, pero en cambio ahorita hay bombas nucleares de lado y lado, de Pakistán y de la India, por la Cachemira. Entonces la Cachemira desde el momento de la partición hasta ahora ha tenido como 5 guerras grandotas y enfrentamientos continuos. Y en este momento pues está muy cerca de la zona de Candela, de toda el Asia Central que está en este momento de una manera inflamable. Pero el origen de todos estos conflictos es la partición. Por otro lado, existe otro pueblo que habíamos hablado de Nanak, el personaje que se había sumergido en un lago y había salido a los 4 días, después de que todo el mundo pensó que se había ahogado. Entonces cuando salió le dijeron, bueno, ¿y qué esto qué fue? Dijo, no, pues ¿cómo les parece que vi a Brahma? Vi el rostro de Brahma y resulta que Brahma no es ni hindú ni musulmán. Ah, no. Entonces empezaron a seguirlo hindúes y musulmanes a lo largo de su vida. Cuando ya iba a morir, porque él sabía qué día era el que iba a morir, había la lucha de cómo lo iban a enterrar o cómo lo iban a cremar. Lo cremarían si moría por el rito de los hindúes, lo enterrarían si moría por el rito de los musulmanes. Entonces él dijo que pusieran flores frescas alrededor de su cadáver, al lado y lado, a un lado los hindúes, a otro lado los musulmanes, y que cuando él muriera, al otro día, cuando llegaran a ver el cadáver, las flores que estuvieran más secas, más limpias, más frescas, las flores que estuvieran más frescas, así sería la manera como sería su rito mortuorio. Al otro día, cuando fueron a mirar, ambos ramos de flores estaban igualmente frescas, es decir, cualquiera de las dos cosas valía. Este sincretismo entre el Islam y el hinduismo que va a llevar Nanak da el origen religioso a los Sikhs. Los Sikhs son los habitantes de un estado que es el estado más rico de la India, que es el Punjab. El Punjab había sido durante, el relato de Nanak es del siglo XVI, así que desde el siglo XVI al siglo XX, los Sikhs habían convivido perfectamente en paz, hindúes y musulmanes, porque la naturaleza de la religión Sikh es precisamente una fusión, un sincretismo entre esas dos religiones. El Punjab, una tierra próspera, rica, pacífica, pluralista, fue roto en la mitad de la partición sin la delicadeza de contarle a los Sikhs que les iban a partir el Punjab. Entonces, una parte del Punjab quedó en Pakistán, otra parte del Punjab quedó en la India. Y ahí estallan unos brotes de violencia durísimos por cuenta de la partición, donde antes reinaba una armonía y una concordia grandes porque no existían diferencias sustanciales que los alejaran o llenaran sus corazones de odio. Ese va a ser otro conflicto gravísimo que más adelante le va a costar la vida a Indira Gandhi. Entonces, eso lo vamos a ver después, pero el origen es en la partición, es que empiezan los conflictos dentro de los Sikhs. Los Sikhs se reivindican como herederos y descendientes de los dravídicos, es decir, de los primeros habitantes de la India antes de la llegada de los arios, y son los que tienen el turbante. Este pueblo va a quedar roto por la partición.
la Cachemira va a quedar en un territorio de disputa permanente. Pakistán va a quedar en unas condiciones muy particulares porque Pakistán, ¿se acuerdan que han corrido la frontera del paso Khyber para que el Imperio Británico pudiera trancar la expansión del Imperio zarista? Entonces mueven la frontera por Afganistán hasta el paso Khyber, a pesar de haber perdido esa guerra contra los afganos. Los afganos están compuestos por un pueblo que se llaman los Pashtuns, que son una mayoría. Ese pueblo es tanto de Pakistán como de Afganistán y es el mismo combo. Cuando corrieron la frontera hacia el paso Khyber, rompen la unidad de un pueblo que durante mucho tiempo ha sido el mismo, los Pashtuns. Entonces casi que es como dos pedazos, dos países, un solo pueblo, los Pashtuns. Entonces la política de Pakistán va a influir siempre sobre la de Afganistán y al revés, porque son los dos pueblos los que están ahí contenidos, el mismo pueblo contenido en dos países. Entonces, a la hora de los conflictos actuales, Pakistán juega un papel importantísimo ahí porque tiene la otra mitad de la población que se estaba moviendo en Afganistán, y los talibanes llegan mucho tiempo después al poder con apoyo del gobierno pakistaní de la época, porque Pakistán va a tener siempre una gran divergencia entre una tendencia laica, que era como la de Benazir Bhutto, y una tendencia islámica, una tendencia religiosa, teológica. Entonces, Pakistán va a tener, digamos, su propio espectro de conflictos dentro del Asia Central. Entonces se han quedado todo este montón de líos durante la partición. Gandhi ya ha muerto y no pudo evitar eso, no lo pudo evitar, y tenía, digamos, con la cantidad de líos que se han armado, uno se pregunta si el otro no había visto mucho más allá en el tiempo los conflictos que hasta ahora se empezaban a dibujar en el momento en que unos y otros hablaban de la partición. Entonces, la partición se supone que se hacía para evitar la guerra civil, pero la guerra civil la tuvieron de todas maneras con la misma partición. Entonces ahí está, digamos, como un conflicto que no ha logrado resolverse en ningún sentido, para ningún lado, ni para la Cachemira, ni para el Punjab, para nada de eso se ha logrado resolver el problema de la partición. Entonces, ¿qué le va a pasar a la India? Entonces ya estamos hablando de dos países, no de tres, porque después va a salir Bangladesh. Ya no estamos hablando de la gran India, estamos hablando de la India y Pakistán, porque a partir de la partición empieza a existir el Estado de Pakistán y a tener su propia dinámica histórica metida dentro del mundo de los demás pueblos del Asia Central. Por un lado. Entonces, ¿quién va a subir a gobernar la India después de todo esto? Nehru, Jawaharlal Nehru. Nehru era otro de los grandes líderes de la independencia hindú, que está de la independencia de la India, que eran Gandhi, Patel, Nehru. Entonces, Nehru va a ser quien realmente arme la India. Y eso va a ser una cosa impresionante lo que va a hacer este hombre, porque hay una parte de la India que era británica, pero no toda la India era británica. Había 500 principados independientes que no formaban parte de la India británica. Entonces usted sacó a los británicos de la India, claro, y era su colonia y su dominación, pero ahí le quedan 500 reinos independientes, algunos del tamaño de Francia, para articular dentro del proyecto de un país que se llame India. Bueno, ahí le pongo ese problema. Pues Nehru lo logró resolver, unos a las buenas, otros no tanto. Sí, a algunos los invadió, a otros los convenció, pero logró integrar los 500 reinos a la India, por un lado. Ahora, esto empieza a gobernarse, la India es un estado secular. Eso significa, ser un estado secular significa que no reconoce a una religión predominante, sino que le da validez equivalente a todas las religiones. Esto es distinto a un estado teológico, donde solamente prime una religión, o es distinto a un estado laico que desconozca la importancia, o digamos que separe perfectamente lo religioso de lo político. Aquí todas las religiones son válidas. Es válido el hinduismo, es válido el islam, es válido la minoría cristiana que hay allá, es válido el jainismo. Todas las religiones son válidas ante la ley en la India. Y esa era la manera como eso se podía hacer. Esto va a permitir que en este momento, actualmente, no en nuestro relato, sino en el futuro de nuestro relato, ahorita, en este momento, en el año 2002, haya llegado al poder un musulmán.
después de toda esta cantidad de cosas que han pasado, porque hay libertad política, es decir, cualquiera puede, en razón de su religión no se le puede impedir que haga una carrera política. La nueva India, la India independiente, también va a ser un énfasis importante en cambiar la condición de los intocables, y en eso la herencia de Gandhi va a ser interpretada por Nehru. Y después de eso va a haber una cantidad de subvenciones hacia los intocables, cupos en las universidades para los intocables, mejorada de sus condiciones de vida, hasta el punto de que gobernó el año pasado un presidente que provenía de la casta de los intocables. Entonces, digamos, muchas cosas empezaron a cambiar y a proyectarse dentro de la futura India. El peligro más grande que tenía la India después de la independencia es que ya está montada la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, ya estamos en el 48, en el 48 las cosas son gravísimas, ese es un año álgido durante la Guerra Fría. Entonces, la idea es que esa bipolaridad de los Estados Unidos y de la Unión Soviética no se trague el proyecto de independencia de la India, y eso es lo que quiere Nehru. Entonces se va a juntar con otros personajes que tengan condiciones históricas suficientemente buenas para poder intentar una tercera vía. Uno de ellos es Tito, porque Yugoslavia derrotó solita a los alemanes y fue el único, a los nazis, y fue el único país fuera de la Unión Soviética que contó ese cuento en Europa. Entonces, cuando llegaron unos y otros, los aliados y los soviéticos, a liberar y de una vez a alinear los países que fueron siendo, donde los alemanes fueron siendo evacuados por las tropas aliadas o soviéticas, pues llegaron a Yugoslavia, ya los tenían a mordiscos en un camión, los han sacado de ahí y les dijeron, bueno, miren, ahí queden con ellos. La autonomía que esa victoria le va a dar a Tito, la independencia de la India, inspirada en un recurso que proviene del suelo de su tierra, que es la fuerza del espíritu, por lo tanto no le debían la independencia a nadie, ni le compraron las armas a nadie, porque no utilizaron armas, ni entraron mercenarios, nada. La autonomía que le da la India, haberse liberado sobre la fuerza de su propio espíritu, y el proyecto de Nasser, el panarabismo, como un proyecto cultural, político, histórico, que le dé a los pueblos árabes una dignidad en el mundo después de la era colonial, les permite lanzar junto con Indonesia, que estaba también en un proceso similar, lo que se va a conocer como los no alineados. Los países no alineados, integrados originalmente por Tito, por Nasser, por Nehru y por Suharto, estos países no alineados tienen como objetivo establecer unas condiciones de independencia distintas a la gravitación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y eso es lo que intentan hacer. Ahora, el mundo será cada vez más estrecho y más bipolar, y cada vez será más difícil mantener lo específico de un conflicto por entre esta ajedrez macabro que terminó metiendo a todo el mundo dentro de sus dinámicas de polaridad. En ese ajedrez geopolítico, los no alineados empiezan a intentar una tercera vía, y más adelante en la conferencia de Bandung en Indonesia se va a plantear un término histórico, los países del tercer mundo, es decir, todos los pueblos que no forman parte del mundo de las potencias, y la mayoría del planeta Tierra. A pesar de que nuestra descolonización fue un siglo antes, y a pesar de que nuestros problemas en el siglo XX no tuvieron que ver directamente con un proceso de descolonización, América Latina también queda dentro de los países del tercer mundo, digamos eso para precisiones históricas, no va y nos confundamos de barrio. Entonces, resulta que empieza una conciencia de una nueva forma de abordar el orden económico y social
que dé oportunidades a los pueblos más empobrecidos y a los pueblos que están recién naciendo y que están despertando al alba de las independencias. Ese es el proyecto. Pero resulta que la bipolaridad de la Guerra Fría va cerrando filas, y los norteamericanos se van a apoyar en Pakistán para buscar su presencia en la zona, y eventualmente, a pesar de todos los intentos de una neutralidad, la India va a terminar apoyándose en la Unión Soviética. La India pidió a los Estados Unidos créditos de apoyo para desarrollo después de la independencia, pero no los obtuvo, y la Unión Soviética encantada se los dio, porque lo que negaban los unos los otros lo consideraban una papaya maravillosa, y allá llegaban con los créditos felices de la pelota. Entonces, de todas maneras, ellos crearon ese referente histórico, pero la bipolaridad de la Guerra Fría terminó por absorber, y ahí el conflicto de la India y Pakistán, que era un problema entre hindúes y musulmanes, se nos vuelve un problema de la Guerra Fría. Entonces se contamina de la dimensión de la Guerra Fría, y la mecánica de la Guerra Fría hace que la especificidad de un conflicto, su origen y sus características se pierda dentro del enfrentamiento este-oeste. Entonces, el otro peligro que tienen ellos en sus enfrentamientos es que les toque un orden mundial encima que incluya sus conflictos en los conflictos que el orden mundial está generando, como les puede llegar a pasar ahorita con la Cachemira, que ellos están estacionados en una zona peligrosísima donde se quieren armar muchísimos incendios. Pero la India empieza su vida independiente. Ahora, la muerte de Gandhi, vergonzosa como es para todos, porque es increíble que un hombre así haya sido asesinado, a pesar de la muerte de él lo que hizo fue crear un referente, un paradigma. Eso es lo más difícil del mundo. Los paradigmas son aquellos ideales sobre el cual se mueven las personas, aquello que debe llegar a ser, que se aspira a ser, que se piensa que se puede ser. Sin esos referentes, usted no tiene linternas para avanzar en la oscuridad del bosque, porque la realidad y la historia y las sociedades son terriblemente caóticas. Si usted no tiene como un punto, un faro, una mira hacia dónde llegar, pues usted está en la mitad del caos, y esa es una situación sumamente delicada, ¿no? Si sabremos nosotros. Entonces, resulta que lo que Gandhi hizo fue crear un paradigma, fue crear un referente, fue crear una manera distinta de concebir la historia, que no justifique la guerra, que no justifique la violencia, que se oponga a la teoría de que la guerra es la política por otros medios, o que la violencia es la partera de la historia y que por lo tanto está previamente legitimada para todo proceso de transformación. Esas dos ideas que habían atravesado todo el siglo XIX y que hacían carrera en el siglo XX, se enfrentan con otro paradigma que dice: no, se puede cambiar el corazón humano sin hacerle daño a tu hermano, sin hacerle daño al otro. Ese paradigma está ahí y sigue vigente. Y sigue vigente para que las conciencias, cuando un paradigma se hace, es trabajo de la conciencia universal y de la conciencia histórica llegar a poder alcanzarlo. Pero crearlo es lo más difícil del mundo. Para eso se necesitan esas excepciones de la historia. Gandhi lo creó. Existe otra vía para resolver los conflictos. La India lo probó. Después tuvo una guerra civil, sí. Violenta, sí. Como le pasa a todos los pueblos que se descolonizan y empiezan a plantear cómo es que van a hacer sus proyectos históricos. Se desarrollaron una serie de polaridades, sí. Se llevó a la tragedia de la partición. Pero el referente histórico que la independencia de la India dejó para la humanidad está intacto. Y la India se constituyó en una nación independiente con un éxito grandísimo, porque para la gente que hubiera podido morir en un enfrentamiento violento y directo contra el Imperio Británico, fue una cosa increíble el número de muertos, digamos, con relación a lo que hubiera sido una guerra violenta, la devastación, la destrucción que eso hubiera generado en la India. Nada de eso pasó. Nada les fue destruido, porque la guerra se hizo en el terreno de los corazones y se hizo a través de la dignidad y de la no obediencia y del no reconocimiento del otro. Entonces, ¿cómo será de fuerte el paradigma que con eso es que Martin Luther King
va a emprender la marcha por los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos y va a desegregar el sur de los Estados Unidos y van a poner fin a un sistema de segregación que ya para entonces llevaba casi un siglo, que se añadía a 300 años de esclavitud de un pueblo. Entonces, estos paradigmas están ahí para ser leídos, están ahí para ser escuchados, están ahí para entrar en el corazón de las personas, cuando las conciencias de los pueblos sean capaces de entenderlos. Eso fue lo que hizo Gandhi. La India sigue su camino, más entre humanos que entre divinos, pero está desarrollando su proyecto de historia, de pueblo, y después de Nehru es el armador, porque es que siempre hay una persona que es a la que le toca armar e inventarse el país, legislarlo, crear crear los sistemas de gobierno, de representación, cómo lo vamos a dividir con esta diversidad tan grande. Pues entonces se dividieron en zonas lingüísticas, en familias lingüísticas porque si no había problemas. Entonces, como eso tiene más de 84 lenguas que se hablan allá, se habla el inglés. Todo el mundo habla inglés porque si no, pues imagínese. Pero hay 84 lenguas y hay cualquier cantidad de etnias porque como todo el mundo ha pasado por la India y ha dejado un asentamiento allí. Entonces, el armar el gran rompecabezas de la India, eso lo hace Nehru, y eso es un trabajo de gigantes. Porque armar un país siempre es una cosa muy compleja, pero armar la India, vea, échele ese cuento. Entonces, Nehru la arma y es un tipo grande. Y él va a crear una dinastía, porque después de Nehru va a gobernar su hija, Indira. Y después de Indira va a gobernar el hijo de ella, Rajit. Y después, bueno, ahí vienen dos tragedias grandísimas, porque Indira va a morir precisamente por un ataque al templo dorado de los Sikhs. Y Rajit va a morir por su posición frente a los tamiles. Esos son conflictos que vamos a ver cómo se desarrollan ya en las siguientes décadas de la historia de la India. Pero la India se independiza, empieza a trabajar en contra de la desigualdad de las castas, empieza a buscar un terreno en el desarrollo histórico y en el desarrollo económico también, manteniendo la tradición de la rueca que va a llevar a tener hoy por hoy una industria textil gigantesca. Pero la India empieza a buscar el equilibrio entre el progreso y la tradición, entre el punto de su ancestral paso por la tierra y la mitad del siglo XX en la cual nace como país. Entonces empieza a buscarle el equilibrio a las dos fuerzas y va a tener grandes desarrollos en uno y otro sentido. Hoy por hoy la India es uno de los países que se ha constituido una potencia en lo que a sistemas se refiere. En los pueblos más apartados hay internet y hoy por hoy tiene una de las industrias cinematográficas más grandes que pueda uno imaginarse, que se fueron desarrollando desde esa época. Entonces tiene grandes polos de desarrollo, tiene grandes niveles de miseria, pero la miseria en la India significa también otra cosa, porque como hay un sentido de la no posesión, entonces también alguna parte de esa miseria son actos de renuncia hacia toda materialidad y de actos de no posesión. Tiene un contenido diferente al que va a tener en Occidente. Muchos personajes van a pasar por la historia de la India. Después va a tocar el tiempo de Indira, después el de Shastri. Todo eso lo vamos a ver más adelante. La relación de lo que va a pasar entre Indira Gandhi y el pueblo de los Sikhs y el templo dorado en Amritsar. La relación entre lo que va a pasar con Rajit y los tamiles, el gobierno de Shastri, la constitución de la India como Estado, los conflictos que Pakistán va a tener dentro de las diferentes fronteras. Todo eso lo vamos a ver dentro del desarrollo de la India hasta llegar a la actualidad. Vamos a ver también la influencia que la India ha tenido en Occidente a través de lo que hoy conocemos como la nueva era, que es la percepción occidental de la espiritualidad hindú. Vamos a ver cómo se van a poner en contacto con ellos a través del hipismo, que va a buscar en las fuentes de la India la espiritualidad que la sociedad de consumo le niega, el sentido y la trascendencia que Occidente no ha podido renovar dentro de las sociedades de consumo. Vamos a ver eso. Vamos a ver cómo la independencia de Bangladesh va a llevar a un estado de hambruna terrible por las condiciones de la guerra, alrededor del cual se va a hacer un concierto de beneficio que va a dirigir George Harrison a pedido de Ravi Shankar,
y cómo a partir de ese concierto empiezan los conciertos del rock de beneficio y empiezan los contactos culturales fuertes entre Occidente y esa India. Vamos a ver todo eso. Pero antes de ver todo eso, vamos a hacer una pausita para el tiempo de la Navidad. Entonces vamos a hacer 2 programas que van a salir en el tiempo de la Navidad y en el tiempo del Año Nuevo sobre estas épocas y sobre estas fechas, y luego continuamos con las condiciones de la India actual y con la nueva era y con la influencia profunda que esta gran civilización ha tenido y está teniendo y va a tener sobre nuestra percepción del mundo. Entonces, desde los espacios confusos y ambivalentes de la partición, desde el más profundo de los temores de Gandhi, desde los paradigmas que creó para la humanidad en su conjunto, desde la paz de su corazón hasta la dignidad de sus actos, y desde todos los avatares y de todos los destinos que un pueblo tiene que atravesar para llegar a conocerse y a existir en la historia, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo. Excedente de que la civilización provenía era de la India y que la reacción de los británicos frente a la nobleza, el enaltecimiento y la magnanimidad del alma de los hindúes había sido la violencia. Entonces ya todo lo que el mundo tenía que ver y la lección histórica que se tenía que dar ya se había dado, por un lado. Y por el otro lado, Inglaterra estaba exhausta, había quedado tan supremamente destruida en la Segunda Guerra Mundial, había sido tan grande su sacrificio, tan terrible su hora de horror, que realmente, por mucho que le doliera y por mucho que algunos se opusieran, incluido Churchill, por mucho que intentaran, ya no tenían realmente con qué asegurar el imperio, ya no tenían la fuerza para oponerse a una decisión tan supremamente inquebrantable como la que habían demostrado los pueblos habitantes de la India de independizarse. Entonces ahí ya la cosa se va a desarrollar en términos muy, digamos, de llegar a un punto de independencia. Eso es como la última fase de toda la lucha. Ahí ya Gandhi había ganado, es decir, ya cuando entramos en la segunda parte, eso ya está ganado. Vamos a ver es cómo se hace, vamos a desarrollar los términos, a ver cómo es que se va a hacer. Pero lo que se quería demostrar ya se demostró. Y Churchill, que hubiera podido ser, digamos, un personaje que hubiera puesto muchísimos problemas para la independencia, ya no estaba gobernando. Porque cuando Churchill gana la guerra, llaman a elecciones y pierde las elecciones porque los ingleses han decidido que el hombre que los llevó a la victoria durante la guerra no será el hombre que los gobierne en la paz, porque en la paz van a necesitar es un personaje de espíritu reconciliador que no era Churchill. En la guerra necesitaban a un guerrero, en la paz a un reconciliador. Entonces Inglaterra necesita reconciliarse, Inglaterra necesita crear el Estado benefactor, porque después de un sacrificio tan absolutamente aterrador como el que se les había pedido durante la Segunda Guerra Mundial, algo tenía que dárseles a cambio, lo suficientemente importante para que hubiera valido la pena tanto sacrificio. Entonces lo que les dan en retorno por haberles pedido las cosas que les pidieron, por todo la sangre, el sudor y las lágrimas, es el Estado benefactor, la seguridad social desde la cuna hasta la tumba. Inglaterra está montando el Estado benefactor, está reconciliándose por dentro, está reconstruyéndose como sociedad. Ya no es el arrogante imperio que podía gobernar el mundo allende los mares. Ya no quedan ni siquiera orgullosos soldados británicos, han muerto demasiados en la guerra. Entonces ahora Louis Mountbatten, asume el virreinato de la India como una figura llamada a protagonizar y a pactar la independencia. Es como el trato ya. Él será el último virrey de la India y cuando se está posesionando le está diciendo, cuando llega a la India dice que él, ese honor de ser recibido como el virrey de la India, será el último de los británicos en recibirlo y en poder decir que lo vivió. Y empieza, dice, bueno, entonces, pues hablemos. Y hablemos a ver cómo es que se van a dar media vuelta, se van a ir caminando de la India, como Gandhi les aseguró que iban a hacer alguna vez. Entonces Gandhi decía, bueno, yo ya no dudo de que la independencia se va a lograr. Lo que me preocupa es la forma que va a tener esa independencia. Esa es la parte que no me queda todavía clara y ahí
ahí es donde estoy como realmente confundido. Hoy vamos a hablar de la independencia de la India y el fenómeno de la partición. La independencia de la India, toda la campaña fue suspendida durante la Segunda Guerra Mundial. Gandhi le había escrito una carta a Churchill diciéndole que no tiene honor quien ataca a un enemigo en peligro, y que mientras Inglaterra estuviera en su hora aciaga, en el momento más terrible de la historia, sola defendiendo a Europa contra los nazis antes de la entrada de los Estados Unidos a la guerra, y cuando la guerra relámpago ya había acorralado a todos los ejércitos aliados, la India suspendería la campaña de la independencia, y la suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue una lección histórica igualmente maravillosa. Entonces, además desde otro punto de vista también era una cosa tremendamente astuta, porque es que si hubieran ganado los nazis no hay sujeto. De eso no se había podido sacar nada, nadie hubiera podido sacar nada de eso tampoco. Entonces, para la campaña de independencia. Y cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, quedan las cosas claritas. Inglaterra queda del bando de los vencedores, terriblemente maltrecha y estremecida, pero del bando de los vencedores las cosas quedan claras. Entonces, bueno, ahora sí en qué íbamos, y entonces arrancan otra vez. Ya en ese momento es un tironcito nomás, ya es un solo envión, porque ya está hecho todo, ya se hizo la marcha de la sal, el boicot de las manufacturas inglesas, ya se hicieron todas las marchas, ya se sentó el que ya somos libres, lo somos, ya no hay ninguna duda sobre eso. ¿Qué característica va a tener nuestra libertad? ¿Cuál va a ser nuestra forma en el futuro? Eso es lo que realmente me desvela. Hay una ley en el colonialismo, y es que cuando se produce la descolonización, durante el proceso de descolonización o de independencia, en el cual un pueblo nace sobre la independencia de otro, hay un enemigo común, y todo el mundo está de acuerdo en ese enemigo común. Pero una vez que se logra la independencia o la descolonización, o como quiera que se le llame al mismo fenómeno, que es nacer a partir de la libertad frente a un país invasor, hay el problema de que toda la gente que tenía un enemigo común y un objetivo común ya no tiene nada en común. Entonces empiezan a darse enfrentamientos que varían según las diferencias de los pueblos, pero que llevan al mecanismo de la guerra civil. Por eso, inmediatamente después de las independencias vienen las guerras civiles, y de eso no se ha exceptuado nadie. En América Latina hay cualquier cantidad de guerras civiles en el siglo XIX, nosotros la tuvimos entre federalistas y centralistas, los norteamericanos la van a tener no inmediatamente después, pero al ratico, entre el sur y el norte, los argentinos, que fueron los primeros en independizarse, las tuvieron de una vez en 1813, cuando se independizaron, 1812, cuando logran la independencia en 1812, ahí empiezan las guerras civiles. En África, las guerras civiles empiezan después de la descolonización. En la India va a pasar lo mismo. Pero entonces no es el enfrentamiento entre dos proyectos políticos, sino es el enfrentamiento entre dos grupos religiosos, los hindúes y los pakistaníes. Los musulmanes empiezan a plantear la necesidad de un Estado musulmán. Temen que la independencia de la India los vaya a tratar como una minoría y los vaya a deprivar de derechos y los vaya a someter. Dicen que ellos no quieren pasar de la dominación inglesa a la dominación hindú, y como ellos estuvieron apoyados en los ingleses siempre se apoyan en un grupo contra otro. Entonces durante mucho tiempo se apoyaron los musulmanes contra los hindúes, porque esa es la característica del colonialismo. Esto de dividir y triunfarás, pues de todas maneras Maquiavelo es europeo, no le puede olvidar a uno eso. Y esa estrategia la utilizaron en todas partes, desde las tribus aztecas que Cortés dividió, hasta las tribus incas, todas han sufrido ese fenómeno de apoyar a un grupo contra otro. Entonces los musulmanes están pidiendo un Estado independiente. Ese pedido está encabezado por un hombre llamado Ali Jinnah. Ali Jinnah, que es el forjador del Estado de Pakistán.
es un personaje que tiene, digamos, dificultades muy grandes para relacionarse con Gandhi y Gandhi para relacionarse con él. Gandhi lo llamaba el hombre con un problema para cada solución. Decía que era bien complicado negociar con él porque bloqueaba las cosas, siempre bloqueaba las cosas. Aquí hay una paradoja de la historia. Jinnah va a plantear la partición como condición de surgimiento de la nueva India. Y aquí pasa una cosa muy grave. Se supone que la partición se hace para impedir la guerra civil, pero la partición va a generar la guerra civil. Gandhi considera que la partición de la India es una fatalidad de lo peor que pueda pasar, porque alborotar los odios entre hindúes y musulmanes